En 1979, el hombre que se había convencido de ser invencible se vio enfrentado a la imagen más temida, la de su propia caída. Durante años, Idi Amin Dada caminó sobre cadáveres con la soberbia de quien cree que ningún castigo lo alcanzará jamás. Gobernó como si fuese un dios de sangre, convencido de que su risa en medio de las ejecuciones y sus banquetes manchados de horror serían eternos. Sin embargo, aquel mismo año, frente al derrumbe de todo lo que había construido con violencia, comprendió demasiado tarde que hasta los monstruos más grandes terminan devorados por su propio ego. Ese ego, que había sido su motor y su escudo, lo arrastró a un error que selló su destino. Porque la historia de Amin no es la de un simple dictador africano, sino la de un depredador insaciable que convirtió a Uganda en un campo de torturas y miedo. La brutalidad no se escondía en rincones oscuros, estaba a plena luz del día, en las plazas, en los cuarteles, en las casas arrancadas de familias inocentes. Cada crimen era un espectáculo y cada víctima un trofeo de su sadismo. Era un reinado de terror en el que la vida no tenía valor alguno, donde las risas de los niños fueron silenciadas por el eco de los disparos y el crujir de las botas militares que marcaron el inicio de su infierno personal. Ese infierno comenzó en Kampala en 1971, cuando las calles dejaron de ser refugio para convertirse en escenario de su poder desbordado. Allí, donde antes sonaban canciones y mercados, se instaló el miedo como única melodía. En cuestión de meses, el país entero dejó de pertenecer a su gente y pasó a ser la guarida de un cazador obsesionado con su propia grandeza. Amin no gobernaba, devoraba, no lideraba, destruía. Cada rincón de Uganda se transformó en un territorio marcado con sangre, como si la nación entera fuese su coto privado de caza. Y lo más aterrador era que no se conformaba con controlar. Necesitaba humillar, destrozar, aniquilar cualquier rastro de humanidad en aquellos que se atrevían siquiera a respirar bajo su sombra. Antes de retroceder en el tiempo para entender cómo se formó semejante monstruo, quiero pedirte algo muy sencillo. Si estas historias sobre las figuras más oscuras y brutales de la historia africana te impactan y te hacen reflexionar sobre la importancia de recordar, suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. Ese pequeño gesto nos permite seguir rescatando relatos que muestran no solo la grandeza de quienes resistieron, sino también la crudeza de los tiranos que convirtieron a sus pueblos en infiernos. Para comprender la magnitud del error que lo llevaría a la ruina, hay que retroceder en el tiempo y observar cómo se fue moldeando aquel monstruo. Idi Amin no nació con el rostro de un demonio, pero la vida lo fue esculpiendo a golpes de violencia y sangre. Creció en el norte de Uganda, en el seno de una familia musulmana marcada por la pobreza y la dureza de un entorno donde la agresión era la única forma de comunicación. Allí aprendió que la fuerza era la única ley respetada y que dominar al otro significaba sobrevivir. Ese aprendizaje brutal sería la base de la criatura en la que se convertiría. Cuando ingresó al ejército colonial británico en 1946, los oficiales no tardaron en descubrir que aquel joven no destacaba por inteligencia ni por estrategia, sino por su capacidad para ejecutar cualquier orden sin titubear, sin mostrar compasión y sin importar qué tan repugnante fuese. Era exactamente lo que necesitaba un imperio que aún se sostenía a base de represión, un ejecutor que transformara la obediencia ciega en crueldad desatada. Y así, Amin se convirtió en la herramienta perfecta para las misiones más sucias, aquellas que incluso otros soldados temían asumir porque sabían que terminarían cubiertos de horror. Fue durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia cuando su nombre comenzó a generar miedo, incluso entre veteranos de guerra acostumbrados a la barbarie. No se conformaba con disparar contra los insurgentes, los atrapaba vivos, los torturaba hasta arrancarles la dignidad, mutilaba cuerpos para convertirlos en advertencias sangrientas y hacía de cada muerte un espectáculo macabro. Lo que para otros era un deber militar, para él era un festín de sadismo. Soldados curtidos en años de batalla daban un paso atrás cuando lo veían actuar, porque entendían que lo suyo no era simplemente disciplina, era una fascinación enfermiza por el sufrimiento ajeno. Los británicos, sin embargo, estaban satisfechos. Creyeron haber encontrado a su perro guardián perfecto, un hombre dispuesto a ensuciarse las manos hasta niveles inimaginables para mantener en pie un dominio que se tambaleaba.
Pero los perros guardianes, cuando crecen demasiado y prueban el poder de la sangre, ya no obedecen a nadie, y esa bestia que habían alimentado con misiones y medallas pronto se volvería contra todo aquel que lo subestimara. Porque cuando Uganda alcanzó su independencia en 1962 y Milton Obote asumió el poder, muchos pensaron que Amin, ya convertido en un coronel respetado, se mantendría como un soldado leal. Lo vieron como un hombre fuerte, un pilar de seguridad en tiempos de cambio. Pero estaban ciegos. Lo que realmente habían puesto en el corazón del nuevo país no era un protector, sino un depredador en espera, un cazador paciente que solo aguardaba el momento perfecto para devorar a su presa. Y ese error, el de confiar en él, marcaría el inicio de una tragedia nacional. Mientras el presidente Milton Obote se ocupaba de discursos, viajes y diplomacia, Idi Amin se movía en las sombras como un depredador paciente. No necesitaba apresurarse, porque entendía que el poder absoluto no se obtiene de golpe, sino tejiendo cuidadosamente una red de lealtades que asfixiara a cualquiera que intentara desafiarlo. Cada ascenso en el ejército, cada favor otorgado, cada orden cumplida con mano de hierro no era un simple acto administrativo, era una pieza más en la construcción de un trono cimentado en miedo y obediencia ciega. Durante 9 años esperó, alimentando su ambición con la certeza de que llegaría el día en que todo el país caería a sus pies. Y ese día llegó en enero de 1971, cuando aprovechó la ausencia de Obote en Singapur para ejecutar un golpe militar tan rápido y preciso que en menos de 24 horas, Uganda despertó con un nuevo dueño. Nadie lo sabía en ese momento, pero lo que había llegado no era un gobernante, era un verdugo. Al principio intentó disfrazar su reinado con promesas vacías. Habló de elecciones, se presentó ante las cámaras internacionales con sonrisas falsas y discursos de progreso, como si detrás de aquel uniforme se escondiera un estadista preocupado por el futuro. Pero lo que en realidad se estaba gestando era un experimento de crueldad. Amin estaba midiendo hasta dónde podía llegar antes de que alguien, dentro o fuera del país, se atreviera a detenerlo. Y la respuesta fue tan clara como aterradora: podía llegar demasiado lejos. Con cada gesto amable frente a la prensa extranjera, planeaba en silencio nuevas formas de convertir la nación en un matadero. La primera prueba de lo que vendría ocurrió apenas unos meses después, en julio de 1971. Con un solo decreto ordenó la ejecución de todos los soldados que pertenecían a las etnias Acholi y Lango, las mismas de su predecesor Obote. No fue una purga selectiva, sino un genocidio planeado. Miles de hombres que habían servido fielmente a la patria fueron encerrados en cuarteles, masacrados sin piedad y enterrados en fosas comunes que aún hoy se recuerdan como heridas abiertas. No hubo juicios, no hubo posibilidad de defensa, solo órdenes que se cumplían con precisión mecánica. Uganda entera entendió entonces que la vida no tenía valor alguno bajo el mandato de Amin. Y lo peor era que aquello no era más que el aperitivo de un festín de horror. El siguiente golpe llegaría en agosto de 1972, cuando Amin anunció con voz firme lo que pronto sería una tragedia humanitaria. Todos los asiáticos, entre 55,000 y 80,000 personas, debían abandonar Uganda en el plazo de 90 días. No importaba si eran ciudadanos nacidos en el país, si sus familias habían vivido allí por generaciones, si sus negocios eran el motor de la economía nacional o si jamás habían estado involucrados en política. Para él no eran personas, eran un problema que debía ser extirpado. Esa solución final fue la expulsión total. Familias enteras fueron despojadas de hogares, tiendas y recuerdos, obligadas a marcharse con lo poco que podían cargar. Y mientras la comunidad internacional miraba horrorizada, Amin celebraba, porque para él la desgracia ajena era la prueba de que su poder no tenía límites. El mundo entero observaba con incredulidad y horror mientras miles de familias eran despojadas de todo lo que habían construido durante generaciones. Casas que habían albergado recuerdos se convirtieron en ruinas abandonadas. Negocios que sostenían la economía fueron entregados a manos torpes e ignorantes, y personas que alguna vez fueron respetadas terminaron humilladas en carreteras polvorientas, obligadas a huir con lo poco que podían cargar en sus brazos. No se trató de una expulsión ordenada, sino de un éxodo sangriento en el que hombres y mujeres fueron golpeados sin compasión,
niños arrancados de sus padres, y en demasiados casos, los cuerpos de los que se resistían quedaron tirados en las calles como advertencia. Y mientras las lágrimas de miles se mezclaban con la violencia de sus verdugos, Amin celebraba, porque para él la desgracia ajena era una oportunidad para recompensar a sus secuaces, regalándoles hogares robados y comercios saqueados como trofeos de una lealtad corrupta. La comunidad internacional, incapaz de ignorar semejante atrocidad, levantó la voz con sanciones y condenas. Gobiernos y organizaciones denunciaban su crueldad con palabras firmes, creyendo que la presión lo haría retroceder. Pero Amin, lejos de asustarse, se regodeaba en cada protesta como si fueran aplausos. Había descubierto un poder perverso. Mientras más lo odiaba el mundo, más invencible se sentía. Cada sanción alimentaba su ego, cada condena lo fortalecía. Fue entonces cuando cruzó un umbral del que ya no habría retorno. Dejó de ser simplemente un dictador brutal para convertirse en algo peor, una bestia que encontraba placer en la destrucción de su propio pueblo. Las ejecuciones se multiplicaron, pero no eran simples muertes rápidas. Se transformaron en rituales de horror diseñados para quebrar no solo a las víctimas, sino a toda una nación. Ya no le bastaba con dar órdenes de fusilamiento. Quería que cada ugandés supiera que su vida pendía del capricho de un hombre. Ministros caían abatidos en plena reunión de gabinete, sus cuerpos desplomándose frente a colegas aterrados. Soldados eran obligados a matarse entre sí, como si fueran animales en una arena de gladiadores, mientras Amin observaba como espectador de su propio espectáculo macabro. Cada ejecución era pública, calculada, un recordatorio de que nadie estaba a salvo. Ese mensaje de terror alcanzó su punto más cruel cuando las mujeres se convirtieron en parte del teatro de la violencia. Fueron violadas frente a los ojos de sus esposos, humilladas antes de que ambos fueran ejecutados sin misericordia. Lo más espantoso no era el acto en sí, sino la forma en que Amin lo disfrutaba. Se reía, hacía comentarios sarcásticos mientras los cuerpos caían, transformando el dolor en un chiste cruel. Los rumores más oscuros, aquellos que nunca pudieron ser del todo confirmados, pero que circulaban como susurros de pesadilla, hablaban de prácticas que desafiaban toda noción de humanidad. Y así, Uganda dejó de ser una nación para convertirse en el reino personal de un psicópata con poder absoluto, un territorio sometido al capricho de un hombre que había perdido toda conexión con lo humano. Y aquí quiero proponerte algo. Si estás escuchando esta historia y sientes indignación frente a la brutalidad de Amin, escribe "nunca más" en los comentarios. Así sabré que formas parte de esta comunidad que no olvida los horrores que un tirano puede infligir cuando nadie lo detiene. Y si este relato te impacta, compártelo con alguien más. Es necesario que estas historias circulen, porque recordar es la mejor manera de impedir que se repitan. Los números por sí solos parecen irreales, pero revelan la magnitud del infierno que vivió Uganda bajo el mando de Idi Amin, cerca de 300,000 civiles asesinados en menos de una década, en un país que apenas superaba los 10 millones de habitantes. Era como si en cada pueblo, en cada aldea, hubiese alguien que desaparecía para nunca volver, como si una sombra caminara marcando víctimas al azar. 1 de cada 30 personas fue ejecutada por órdenes directas del presidente, convertido en verdugo nacional. Pero lo más aterrador no fue solo la violencia sistemática, sino el espectáculo macabro que Amin construyó alrededor de sí mismo, un culto a su personalidad donde la sangre se mezclaba con el delirio. Porque Amin no se conformó con gobernar, necesitaba proclamarse como una figura casi divina. Se otorgó títulos interminables, adornando su nombre hasta convertirlo en una burla grotesca. Su excelencia presidente vitalicio, mariscal de campo Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, conquistador del Imperio Británico, vencedor del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Cada discurso era una exhibición de megalomanía, una competencia consigo mismo para ver qué nueva mentira podía inventar para inflar su ego. Decía recibir visiones divinas, se proclamaba Salvador, y en su delirio llegó incluso a declararse el último rey de Uganda. Y mientras más delirante se volvía su autoproclamada grandeza, más cruel se hacía con quienes osaban contradecirlo. Esa grandeza inventada alimentaba también su paranoia. Amin veía enemigos en todas partes, ministros que alguna vez lo apoyaron, generales que le juraron lealtad, incluso dentro de su propio hogar. Nadie estaba a salvo de su desconfianza.
Una de sus esposas, Kayamin, se convirtió en víctima de ese miedo enfermizo. Oficialmente dijeron que murió en un accidente automovilístico, pero extraoficialmente su cuerpo mutilado y descuartizado revelaba una historia muy distinta. No fue un accidente, fue un castigo. Amin ya había demostrado una y otra vez que cualquiera que lo desafiara, cualquiera que intentara escapar de su control, terminaba convertido en un cadáver. Y en este caso, ni siquiera la intimidad del matrimonio la salvó de la brutalidad. Lo que Amin nunca entendió fue que su imperio del terror no solo creaba enemigos dentro de sus fronteras, sino también más allá de ellas. Mientras creía que era invencible, los países vecinos observaban con horror creciente la transformación de Uganda en un matadero. Y entre todos esos observadores, uno comenzaba a convertirse en su verdadero verdugo, Julius Nyerere, el presidente de Tanzania. Nyerere era todo lo que Amin jamás pudo ser: un intelectual respetado, un diplomático hábil, un hombre admirado internacionalmente. Mientras Amin construía un reino de cadáveres, Nyerere abría sus puertas a miles de refugiados ugandeses que huían del terror. Durante años guardó silencio, intentando frenar la locura por la vía diplomática, pero hasta la paciencia de un estadista tiene un límite. Y Amin, en su soberbia, estaba a punto de cruzarlo de la forma más desastrosa posible. Para 1978, Uganda ya no era la tierra fértil que alguna vez fue llamada la perla de África. Era un país quebrado, arruinado hasta los cimientos por la avaricia y la brutalidad de un solo hombre. La expulsión masiva de la población asiática había dejado vacíos los mercados y destruido el comercio, mientras que las ejecuciones constantes borraron del mapa a médicos, ingenieros, maestros y cualquier persona con el conocimiento suficiente para mantener en pie a la nación. El campo, otrora fuente de vida, estaba abandonado porque los campesinos temían que salir a trabajar significara no regresar jamás. Uganda se había convertido en un estado fallido, un cementerio a cielo abierto gobernado por un psicópata que prefería ver a su gente morir de hambre antes que perder el control. Y en lugar de enfrentar el desastre que él mismo había creado, Idi Amin eligió la salida más cobarde: inventar un enemigo externo al que culpar. Ese enemigo fue Tanzania. El 10 de octubre de 1978, Amin tomó la decisión que marcaría el principio de su fin: invadir el país vecino. La excusa oficial fue absurda: una acusación sin pruebas de que Tanzania estaba apoyando a rebeldes ugandeses. La verdad era mucho más simple y siniestra. Amin necesitaba desesperadamente una victoria militar que limpiara su imagen y lo devolviera al pedestal de hombre fuerte en el que se había colocado. Estaba convencido de que su ejército, acostumbrado a aterrorizar civiles indefensos, podría humillar fácilmente a las fuerzas tanzanas. Pero no había cálculo más equivocado en la historia militar africana, porque un ejército entrenado para matar campesinos no estaba preparado para enfrentar a soldados de verdad. La invasión comenzó como una parodia de guerra. Los soldados ugandeses avanzaron unos pocos kilómetros en suelo tanzano, arrasaron aldeas indefensas, robaron ganado, violaron mujeres y asesinaron a campesinos desarmados. Fue una demostración más de la crueldad que Amin había convertido en rutina, pero también dejó al descubierto la debilidad de su máquina militar. Después de los saqueos, no sabían qué hacer. Se detuvieron en seco, incapaces de planear un verdadero enfrentamiento contra un ejército organizado. Lo que para Amin parecía una victoria segura, se transformó en la antesala de su derrota más humillante. Julius Nyerere, presidente de Tanzania, había observado durante años la barbarie de su vecino con la paciencia de un diplomático. Dio refugio a miles de ugandeses que escapaban de la locura y trató de detener el derramamiento de sangre con palabras y acuerdos. Pero incluso un hombre de paz entiende que hay límites, y la invasión de su país fue el punto de quiebre. Esta vez no se conformaría con repeler la agresión. Decidió acabar con Amin de una vez por todas. Lo hizo con astucia, porque no planteó la respuesta como una simple defensa, sino como una guerra de liberación. Convocó al ejército tanzano, disciplinado y motivado, y lo unió a miles de exiliados ugandeses que llevaban años esperando este momento. Eran soldados que habían servido a Obote, sobrevivientes que escaparon de las masacres, familias enteras que habían perdido a todos sus seres queridos, y juntos
formaron el Ejército de Liberación Nacional de Uganda, un ejército nacido del dolor y la venganza, dispuesto a terminar con el monstruo que había convertido a su patria en un matadero. En noviembre de 1978 comenzó la contraofensiva tanzana, y lo que sucedió fue una humillación histórica para Idi Amin. Sus tropas, que durante años habían parecido invencibles solo porque masacraban campesinos desarmados y familias indefensas, se deshicieron como arena entre los dedos al enfrentarse con un ejército real. Soldados que antes gritaban consignas de lealtad huyeron despavoridos. Oficiales que juraban defenderlo hasta la muerte abandonaron sus unidades sin mirar atrás, y en cuestión de semanas el hombre fuerte de Uganda quedó desnudo frente al mundo. Lo que había proclamado como una guerra rápida y gloriosa se convirtió en un espectáculo de cobardía y deserción, una estampida que dejó al descubierto la verdadera naturaleza de su régimen. Pura brutalidad sin disciplina. Y mientras los tanzanos avanzaban con paso firme, algo aún más devastador para Amin sucedió dentro de su propio país. La gente que había vivido bajo su terror decidió rebelarse. Aldeas enteras se levantaron contra las guarniciones que alguna vez habían sembrado el miedo. Poblaciones enteras recibieron a los invasores no como enemigos, sino como libertadores. Los soldados ugandeses, hartos de ejecutar órdenes sangrientas, comenzaron a rendirse en masa o incluso a cambiar de bando para luchar contra aquel que los había usado como carne de cañón. Amin, que llevaba 8 años convencido de ser intocable, se encontró de repente al mando de un ejército fantasma en una nación que ya no lo temía, sino que lo odiaba con cada fibra de su ser. Ese odio se volvió imposible de contener en diciembre de 1978, cuando las fuerzas tanzanas cruzaron definitivamente la frontera ugandesa. La reacción de Amin fue patética. Ordenó resistencia hasta la muerte, pero sus propios comandantes se rieron en su cara antes de huir como ratas de un barco que se hunde. Prometió riquezas y recompensas a quienes pelearan, pero nadie quedó para escucharlo. Su voz, que antes era ley, se convirtió en un eco vacío en los pasillos del poder. Kampala, la capital que durante años había temblado al oír su nombre, ahora ardía en furia. Carteles con su rostro eran arrancados y quemados en las calles. Las estatuas que lo glorificaban eran derribadas a golpes, y el palacio presidencial, testigo de innumerables torturas y asesinatos, fue abandonado incluso por los guardias que antes custodiaban sus secretos. El 11 de abril de 1979, menos de 6 meses después de proclamar con soberbia su guerra victoriosa, Idi Amin abandonó Uganda en la más humillante de las derrotas. Huyó como un perro con la cola entre las patas, escapando por poco de ser capturado mientras cargaba apenas unas maletas y se aferraba a un puñado de seguidores que todavía lo llamaban líder. Aquel hombre que se había autoproclamado inmortal, que afirmaba tener visiones divinas y había prometido gobernar Uganda hasta el fin de los tiempos, fue derribado en cuestión de meses por un error de cálculo tan devastador como inevitable. Creer que el terror podía sostener un imperio, pero lo irónico de la historia es que la caída no significó justicia. En lugar de enfrentar el destino de tantos inocentes que él mismo había condenado, Amin encontró refugio. Primero en Libia, donde se le abrió la puerta como si fuera un aliado, y después en Arabia Saudita, donde vivió cómodamente hasta su muerte el 16 de agosto de 2003. Mientras él descansaba en mansiones y recibía cuidados médicos, Uganda quedó sumida en un proceso de reconstrucción que tomó décadas. El monstruo se fue, pero las heridas que dejó atrás siguieron supurando, marcando cada rincón del país con el recuerdo de su crueldad. Cuando las fosas comunes comenzaron a abrirse, lo que emergió de la tierra fue tan espantoso que incluso investigadores acostumbrados al horror quedaron paralizados. Cuerpos de niños entremezclados con los de adultos, esqueletos enteros con señales de tortura inimaginable, familias enteras exterminadas por crímenes que solo existían en la mente enferma de un dictador. Era la prueba física de lo que muchos habían relatado entre susurros. Amin no solo gobernaba con miedo, sino que convirtió el asesinato en un sistema. Con cada fosa descubierta, quedaba más claro que Uganda no había perdido únicamente vidas, sino también a toda una generación de intelectuales, empresarios y líderes comunitarios que podrían haber construido un futuro próspero y que fueron arrancados de raíz por la paranoia y el sadismo de un solo hombre.
Ese vacío humano trajo consigo un vacío económico que duró décadas, pero lo más difícil de erradicar fue el trauma psicológico que persiste hasta hoy. La herida de ver a un país reducido a cenizas por la ambición de un tirano es una marca que ninguna sanción internacional ni ningún cambio de gobierno pudo borrar de inmediato. Todo ese dolor nació de un error simple pero letal: la arrogancia. Amin se creyó su propia propaganda, convencido de que era invencible, de que podía actuar sin consecuencias, de que el terror que imponía dentro de Uganda se traduciría automáticamente en respeto y poder militar fuera de ella. Confundió el miedo con la fuerza, la sumisión con el respeto, y en ese delirio cometió el peor de sus errores: subestimar la determinación de un líder como Julius Nyerere, que entendió lo que el mundo aún dudaba en aceptar, que algunos males son tan profundos y corrosivos que solo pueden ser eliminados a la fuerza. La vida de Idi Amin es la prueba más oscura de cómo el poder absoluto puede deformar a un hombre hasta volverlo irreconocible, hasta transformarlo en un monstruo que ya no distingue entre gobernar y devorar a su propio pueblo. Su historia es también una advertencia que atraviesa el tiempo. Incluso los tiranos más brutales, aquellos que parecen invencibles y que reinan sembrando cadáveres a su paso, terminan cayendo cuando la resistencia organizada se alza contra ellos. Esa es la ironía que persigue a todos los dictadores. Creen que infundir miedo los hará eternos, pero el miedo es siempre frágil frente a la determinación de un pueblo decidido a liberarse. Hoy Uganda es otro país. No perfecto, no libre de problemas, pero distinto. Todavía enfrenta los desafíos inevitables de una nación en desarrollo, pero jamás ha vuelto a hundirse en el pozo sin fondo del terror absoluto que fue el régimen de Amin. 8 años de horror dejaron cicatrices tan profundas que se convirtieron en advertencia permanente. La democracia y los derechos humanos no son adornos ni lujos. Son defensas vitales que impiden que un solo hombre pueda convertir un país entero en su matadero personal. La memoria de aquellos años sangrientos es el recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se concentra en manos de un tirano sin límites. Y al final, la muerte de Amin fue tan irónica como miserable. Aquel que había vivido rodeado de sangre murió en un hospital saudí, no rodeado de súbditos aterrados ni de seguidores leales, sino de enfermeras contratadas y médicos que lo trataban como a cualquier paciente anciano. El hombre que hizo temblar a toda una nación terminó sus días reducido a una sombra irrelevante, convertido en una reliquia olvidada de una era que el mundo entero preferiría borrar de la memoria. Ese final sin gloria fue el contraste absoluto de la imagen grandiosa que intentó construir con títulos rimbombantes y discursos delirantes. Y aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué nos enseña hoy la historia de Idi Amin? Tal vez que el poder absoluto corrompe hasta borrar la humanidad, que el miedo puede mantener en silencio a un pueblo, pero nunca lo puede someter para siempre, y que incluso los tiranos más brutales terminan cayendo cuando la resistencia se organiza y decide no rendirse. La historia de Amin no es solo un episodio oscuro del pasado africano, es un recordatorio vivo de lo que ocurre cuando la arrogancia y la violencia gobiernan sin límites. Por eso, si este relato te impactó tanto como a mí al contarlo, te invito a suscribirte y activar la campanita. Todos los días compartimos historias de personajes que marcaron a fuego el destino de África, algunos con grandeza y otros con horror, pero todos con lecciones que necesitamos recordar para entender el presente. Y lo que viene es aún más revelador. Haz clic en el video que aparece en pantalla, porque si no das ese siguiente paso, este aprendizaje quedará incompleto. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando la memoria de un continente que, con héroes y villanos, nos demuestra que la historia real siempre supera a cualquier ficción.